Sistemas antiaéreos derribaron 7 drones en el suroeste de la provincia rusa de Kaluga, durante un intento de atentado terrorista, por parte del régimen de Zelensky, así lo confirmó el gobernador de la región. Desde el Ministerio de la Defensa, confirmaron que no hubo daños, ni heridos después de lo sucedido. El ataque terrorista ocurre, tras una serie de agresiones similares, contra Moscú y la provincia homónima. Cabe destacar que anteriormente, aeronaves no tripuladas alcanzaron el centro de negocios de Moscú City, en la capital rusa, donde las explosiones causaron daños significativos. En paralelo, el ministro de la Defensa Sergei Shoigu anunció la entrega de premios estatales a la tripulación de un tanque que repelió una columna de 8 vehículos militares ucranianos, la cual, según indican, fue descompuesta por 2 tanques y 6 carros blindados. El hecho ocurrió durante la contraofensiva en uno de los 2 frentes de la provincia de Zaporozhye. El militar a cargo de la tripulación del vehículo militar comparte su experiencia con nosotros. Vi un tanque cuando realizamos la primera maniobra, le dije al artillero que se prepare, al maquinista le dije que gire, subimos a una colina y con el primer disparo, destruimos el objetivo. Después continuamos con 3 maniobras, despejamos todo. Cuando volvimos nos encontramos con un general, nos dijo que hicimos un buen trabajo, y que toda la tripulación recibirá la orden del coraje. Asumimos los riesgos, todas las decisiones las tomaba yo, lo que veía lo destruíamos. Si el objetivo era ese, lo hicimos. Moscú dice que ha sido siempre, y será un proveedor confiable de granos, para el mercado mundial, a no ser que Occidente lo impida, con las sanciones ilegales. Esto es en respuesta a otro lapsus del jefe de la diplomacia europea, al asegurar que Rusia supuestamente busca crear dependencia en los países en desarrollo, con los envíos de sus cereales, y es que pese a promover Bruselas las exportaciones del grano ucraniano, en la propia Unión Europea, no responden a los estándares de calidad. Con la intención de seguir presionando a Moscú, surgen declaraciones un poco fuera del lugar, como estas últimas de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, quien se dirigió a los países en desarrollo, y también a los miembros del G20, y dice: con la oferta del grano barato, Rusia busca crear nuevas dependencias, además exacerbando la vulnerabilidad económica y la inseguridad alimentaria global. Aquí uno se pregunta, bueno, pues ¿quién está motivando todo esto? ¿Quiénes son quienes están imponiendo sanciones? Efecto boomerang. Bueno, esa es una de las cosas a tener en cuenta. Hubo respuesta desde Rusia. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente, dice que Rusia siempre fue, y será un proveedor confiable, que se cumplieron todos los compromisos, algo que no sucedió por ejemplo con la parte occidental, y que en este sentido, conocen la problemática que se vive, y por eso es que están buscando otros mecanismos para colaborar. Y recordemos que el acuerdo de granos fue uno de los temas en esta conversación que tuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo de Turquía, donde dice que la nación podría volver a esta iniciativa del Mar Negro solamente si Occidente cumple sus obligaciones ante Moscú, algo que no sucedió. Se están elaborando mecanismos bilaterales de suministro del grano ruso a los países necesitados de forma gratuita, y es que recordemos que más del 70% del grano ucraniano se fue a atender a los países ricos y no a los más pobres. Si es que desde un principio no cumplieron con su parte, ahora dime, en esta polémica también hubo países de la misma Unión Europea que dijo no, ya no queremos más grano. Si la situación fue complicada en los últimos meses. Por ejemplo, oímos posturas de Polonia por ahí de abril. También vetaron el grano ucraniano, debido a que el abaratamiento estaba generando un problema en el mercado agro de ese país. Desde Hungría dicen lo siguiente, que la mayoría de agricultores ucranianos reciben sus productos en grandes fincas, con costos de producción muy bajos, incluso con técnicas bastante cuestionables, y terminan siendo productos que ya no están permitidos en la Unión Europea. Por cierto, destacar que hallaron toxinas y transgénicos en los granos ucranianos. Por eso es que hay este rechazo desde la parte de Hungría. Y aquí hay que recordar que la polémica no es nueva, está alerta sobre la calidad de los productos, y cómo perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, viene desde antes, y nos vamos a remontar al 2014, este informe del Instituto Oakland de un informe que me parece que es interesante destacar, porque en 2014, con toda esta crisis política que se vivía en Ucrania, algunas transnacionales aprovecharon para entrar mucho más en el mercado agro de Ucrania,
con regulaciones laxas, y además con la venia de instituciones financieras internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que algunas empresas como Monsanto Dupono, Cargill empezaron a invertir en nuevas semillas, también ampliando los negocios, incluso, comprando lugares para producir y para almacenar los granos y bueno, han tenido una mayor inversión, en este sentido en toda la producción de semillas, y claro surgen preguntas sobre la posible invasión de productos genéticamente modificados, en no solamente en Ucrania, sino esta distribución que se hace en el mundo, y claro las preguntas sobre qué tanto han beneficiado que estas empresas transnacionales, que por cierto, algunas de ellas como Monsanto tienen y algunas polémicas con otros países como México, por el tema de los pesticidas, por los herbicidas, que generan productos de mala calidad. Uno se pregunta que tanto estas inversiones son para favorecer a la vida de estas personas, y no en realidad, para seguir alimentando los intereses transnacionales, así es, intereses económicos de por medio y yo sé por él. Transmite la postura de Occidente, señala, que no quiere que Rusia vuelva al mercado de granos, ya que es zona de influencia de sus transnacionales, el comercio mundial de grano, es dominado por las transnacionales, y evidentemente quieren que Rusia apenas vuelva al acuerdo de grano cuando se deturpó totalmente el objetivo inicial de ese acuerdo, que tenía una finalidad humanitaria, permitir algo de comercio para que la población humana no fuera predicada, pero Borrego quiere simplemente defender intereses de esas transnacionales y mantener las sanciones contra Rusia, todo tipo de hostilidad que Rusia está sufriendo de parte de la OTAN, de los países, las potencias, que están involucradas al comercio de grano, porque simplemente no querían una solución. Entonces hay que denunciar, primeramente, que Borrego está intentando ocultar la verdad, y traer nuevamente una forma de de comercio, que es totalmente oligopólico, totalmente, sin garantizar la calidad, la sanidad, incluso de ese producto para la población, y mantener ese sistema vertical, contra los países más pobres. Entonces es una hipocresía hablar ahora en vivo real, incluso protestar. Criticar Rusia por hacer donaciones, es un absurdo llegar a ese punto, cuando Rusia está proponiendo claramente una norma que sea equilibrada y que pueda beneficiar, y volver a los objetivos iniciales del acuerdo de Gran, que tenía una finalidad de humanitario, y Sudáfrica pide el desbloqueo inmediato de fertilizantes rusos en los puertos de la Unión Europea. Así lo declaró el representante oficial del presidente del país, Vincent Magdenia, aseguró que todo el continente africano es partidario de que eso suceda lo antes posible, para la libre entrada de más de 200.000 t de fertilizante en los mercados mundiales. Los estados africanos, incluida Sudáfrica, se esfuerzan por resolver todos los problemas, lo antes posible, para que más de 200.000 t de fertilizantes de Rusia, bloqueadas en los puertos europeos, ingresen al mercado mundial, incluida África, y Rusia, informa que ha entregado el equipo para la central nuclear de Tianjuan, en China. El gigante asiático recibió la vasija del reactor nuclear, que se construye en el territorio del país, con apoyo de la empresa rusa Rosatom. Efectivamente, ya contamos con la confirmación de que este equipamiento ya fue entregado a la parte china. Se trata de la vasija del reactor, que se construye en el territorio del gigante asiático, con apoyo de la empresa rusa Rosatom. Esta sección mide unos 12 metros de largo por 4,5 m de diámetro y pesa más de 300 a 30 t. Asimismo se suministraron a 4 generadores de vapor y otro equipo esencial para el funcionamiento de la planta nuclear china. Te propongo escuchar los detalles de su transportación, que ha sido bastante complicada. La vasija del reactor número 7, de la central nuclear de Tianguan, llegó al sitio de construcción de la central. En junio fue embarcado en el puerto de San Petersburgo. El camino por el mar duró aproximadamente 2 meses. Hoy hemos descargado la vasija del reactor en el sitio de la construcción, pues la central nuclear de Tianguan es el proyecto de operación más grande entre Rusia y China en el ámbito energético. Lo que se construye actualmente son 2 bloques energéticos, y cabe destacar que las 4 unidades de diseño ruso, construidas anteriormente, funcionan con éxito. En lo que se refiere a este proyecto, también tenemos que destacar que el reactor es muy asistente a las influencias externas e internas, y que también es un proyecto energético innovador. Utilizan todo de la ciencia,
lo último de la ciencia, justo para garantizar la seguridad y también el actual suministro se realiza, en concordancia con los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de los dos países en 02-1000 a 10 y 8 y este último fue suscrito en marzo de este año, cuando el presidente chino, Xi Jinping visitó Moscú, ahí mantuvo conversaciones con Vladimir Putin y hablando de Rosatom en particular, también tenemos que decir, que tienen muchos proyectos en varios países, por ejemplo, ayudaron a Turquía a lanzar esta central nuclear de cuyo también con Egipto participaron en la creación de la primera instalación de este tipo, y en estos momentos están ampliando su población, en el ámbito energético, con el continente africano. Pasamos a la región latinoamericana si te parece, en Bolivia, la empresa energética Arrusa ganó una licitación para el desarrollo de un yacimiento de litio, y también funciona un complejo para la producción de radiofármacos, como vemos, pues el espectro de la cooperación es muy amplio, no solo se trata de la construcción de las plantas atómicas, aunque sí por supuesto, también es muy importante para la economía, pues se sigue avanzando, se sigue construyendo y sobre todo eso que decías tú, ampliando los lazos, y en Inger multitudes se reúnen, en la plaza de las diferentes ciudades, para celebrar el Día de la Independencia del país, de Francia. Los manifestantes expresan su apoyo a los militares del Consejo Nacional, para la salvaguarda de la patria, establecido, tras la destitución del presidente prooccidental, Mohamed Bazoum, y rechazan la presencia militar extranjera en la nación. Enfoque: el ejército francés debe irse, no hay razón para que estén en Níger, ellos mismos son los terroristas. La cooperación, durante mucho tiempo, hemos dicho que no necesitamos a Francia, que no necesitamos la base, deberían abandonar nuestro territorio. Está ahí para ayudar, ¿verdad? No queremos la ayuda de Francia, dejen que se vayan, todo lo que el asediado tiene que hacer, es quedarse en casa, no necesitamos al asediado, ¿dónde está el asediado cuando nos está matando? Mientras tanto, las nuevas autoridades nigerinas continúan formando los órganos de la gobernanza del país. El líder del Consejo nombró a un nuevo jefe de su administración, antes había designado a los gobernadores de todas las provincias nigerinas. Por otro lado, desde Francia, anuncian el fin de la evacuación de sus ciudadanos, iniciaron, tras duras protestas frente a la embajada francesa, con la quema de su bandera, y la exigencia del cierre de todas las bases extranjeras. En Níger, en paralelo, Washington ordena comenzar la evacuación parcial de su embajada en Niamey, lo ha expuesto, y ocurre tras el anuncio del país africano, sobre los planes injerencistas por parte de París, y varios miembros de la Comunidad Económica de Estados Africanos de Occidente. Estos últimos, ya han convocado 2 cumbres en torno a la situación en Níger donde, según informan los medios, principalmente, se discutió un plan de intervención de la nación africana, y una estrategia de acción, y Donald Trump comparece esta jornada ante la justicia, en Washington, para la lectura de cargos. En su contra, el expresidente estadounidense fue imputado por presunto intento de revertir los resultados de las polémicas elecciones presidenciales del 2020 cuando Joe Biden fue declarado vencedor. El exmandatario formalmente fue acusado de conspiración, difusión de mentiras sobre el presunto fraude electoral y uso de métodos ilegales para que no se contaran los votos. El mismo Trump dijo que podría enfrentar 561 años de cárcel o 6 cadenas perpetuas. En el caso sobre el asalto al Capitolio, calificó las acusaciones como infundadas, mientras su equipo de campaña constató que esta presentación de cargos es el último capítulo corrupto para entrometerse en las elecciones presidenciales del 2024, y en Colombia, Gustavo Petro pide al Tribunal Supremo nombrar a un fiscal ad hoc para el caso de su hijo Nicolás Petro. La figura se utiliza cuando el titular de un caso tiene conflicto de interés o puede afectar la imparcialidad del proceso. El presidente colombiano indica que es una medida necesaria para garantizar la transparencia. Actualmente Nicolás Petro está imputado por delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, y surge la noticia de que Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetal, y a un grupo disidente de las FARC, estaría vivo. Varios medios colombianos difunden un audio de 6 minutos, asegurando que se trata del guerrillero, en donde Márquez, parafraseando una canción, refiere que las insinuaciones de su muerte son falsas. Abel Antonio no muere todavía,
Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas. En la grabación, el guerrillero celebra que Gustavo Petro cumple un año de gobierno, a pesar de los intentos por acabarlo. Márquez critica que los cambios anunciados hayan generado expectativas que aún no han sido cumplidas, aún así también celebrar los acuerdos con LLM, y asegura que las disidencias de las FARC contribuirán a que la paz conduzca a una nueva primavera. Para Colombia, RT por su parte, no ha podido verificar la autoría del audio. La noticia de la muerte de Iván Márquez se produjo hace unas semanas, debido a la complicación de heridas previas. Seamos un sal, y la Cancillería mexicana informa del hallazgo de un cuerpo sin vida, en el río Bravo, en la frontera con el estado de Texas. El cuerpo estaba atorado en las boyas colocadas unilateralmente por las autoridades estadounidenses para frenar el flujo de migrantes. El cuerpo estaba a poco más de 5 kilómetros del lugar donde más temprano se encontró a otro fallecido. Ante el incidente, el gobierno mexicano reitera que la instalación de esa barrera es una violación a su soberanía, señala que las políticas de Texas son opuestas a la cooperación migratoria entre los dos países, y lo califica como un incumplimiento de los acuerdos sobre las aguas compartidas y límite territorial. Previamente, Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de los informes sobre agentes estadounidenses que empujaban a niños migrantes de regreso al río Bravo. Los indocumentados continúan buscando la manera de llegar a los Estados Unidos por una mejor vida, pero ahora tienen que hacerlo por rutas más peligrosas, y en Colombia se lleva a cabo la instalación pública del Comité Nacional de Participación sobre el proceso de paz, esto en una jornada donde se inició la implementación del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, un hecho histórico que se da después de 8 meses de diálogo y numerosos intentos fallidos para frenar la violencia. Esto es un hecho histórico dentro de la historia de paz, desde hace años que se llevaba desarrollando aquí, en Colombia. Son meses para llegar a este espacio, uno de los avances, pues más grandes que se ha dado de los últimos años, luego de 30 años, que diferentes gobiernos han intentado llevar a cabo, pues un proceso de paz con el ELN inicia desde la hora cero de este jueves, en donde el Ejército de Liberación Nacional, con sus diferentes frentes en todo el país, da pues inicio al esencial fuego bilateral, orden que también acatan las diferentes Fuerzas Armadas de todo el país, dentro de un proceso que se espera dure 180 días, es decir 6 meses, con el objetivo de mantener los territorios en paz, que no haya presencia, pues a presencia tal vez de grupos armados claramente, pero no de acciones armadas que pongan, pues como se ha visto durante años, pues en medio del fuego cruzado, en la integridad de las poblaciones, de diferentes territorios del país. Ejemplo de esto, es el evento donde nosotros nos encontramos hoy. Un evento es lleno de toda la diversidad colombiana, de diferentes sectores, campesinos, indígenas, personas que vienen de todo el país, a ser parte de este encuentro, que hace parte del Comité Nacional de Participación, un elemento fundamental, y que por primera vez se ha visto en un acuerdo de paz en Colombia, y que tiene que ver con la participación de la ciudadanía de manera activa, a través de 81 representantes que oficializarán, pues este Comité Nacional de Participación, conflicto no termina con un cese al fuego, sino con acciones, que según lo analizan expertos, con los que hemos hablado en días anteriores, en oportunidades distintas, incluso también en este espacio, pues se proyecta, en un espacio de 2 años de conversaciones, de análisis de diagnóstico que empieza hoy entonces, con este Comité Nacional de Participación, empezarán entonces 4 fases en donde habrá diferente sistematización, recorrido por los territorios, algo que inicia hoy en el mes de agosto, y estaría entonces proyectándose casi a que finalice sobre el mes de mayo del 2025, donde ya haya un escaneo de todo el país frente, pues, el poder que tiene el Ejército de Liberación Nacional, pero sobre las diversas acciones que puede hacer el gobierno, con objetivos 100% claros de paz, en donde no solamente interfiere como parte importante la ciudadanía, sino también diversas participaciones o intervenciones internacionales, como bien ya lo hemos hablado, y ustedes tal vez lo conocen, la participación de Cuba y Venezuela. Son importantes dentro de este proceso de paz, como garantes internacionales, para que en Colombia por fin llegue una paz, luego de 30 años,
con el Ejército de Liberación Nacional, no, 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 no.